Bueno, una de las situaciones complicadas es la hipoxia. La hipoxia significa una disminución en la concentración de oxígeno o en la presión parcial de oxígeno a nivel tisular. Cuando esta disminuye, va a traer como consecuencia una menor producción de energía. Pero dentro de los efectos que podríamos mencionar, va a haber algunos que son potencialmente riesgosos. Por ejemplo, si esta baja en la presión parcial de oxígeno es de menos de 20 milímetros de mercurio, como podría ser cuando estamos a una altura de 16.000 metros sobre el nivel del mar, se va a producir pérdida de conciencia a los entre 10 o 20 segundos de que se produzca esta baja. Y a los 5 minutos de estar en esta condición se va a producir la muerte, así de severo. Esto es una situación que se da muchas veces cuando las personas practican andinismo, ¿no es cierto? Los escaladores se ven expuestos, los que hacen las altas cumbres se ven expuestos a estas situaciones potencialmente riesgosas y por lo tanto pueden requerir de aporte de oxígeno en su travesía. Cuando las presiones parciales de oxígeno caen de manera menos intensa, se pueden producir alteraciones mentales semejantes a las ocasionadas por el alcohol, deterioro del juicio, somnolencia, embotamiento de la sensibilidad al dolor, excitación, pérdida del sentido espacio-temporal, cefalea, anorexia, náuseas, vómitos o taquicardia. ¿Ok? Ahora, si la baja en la presión parcial de oxígeno es más intensa, se agrega hipertensión. Recordemos que cuando baja la presión parcial de oxígeno a nivel local se produce un efecto vasoconstrictor en la mayoría de los órganos tejidos, excepto a nivel pulmonar. Esto va a hacer, ¿no es cierto?, que la resistencia vascular periférica total aumente y por lo tanto la presión sanguínea se eleve. ¿Ok? Ahora bien, hay distintos tipos de hipoxia que implica distintas causas. Veamos, la hipoxia hipóxica es una baja en la presión parcial de oxígeno a nivel tisular debido a una baja en la presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Luego tenemos la hipoxia anémica, en donde la presión parcial de oxígeno a nivel arterial es normal, pero la concentración de hemoglobina en la sangre disponible para transportar oxígeno está disminuida. Luego tenemos la hipoxia isquémica, o también llamada hipoxia por éstasis. En este caso, la presión parcial de oxígeno a nivel arterial es normal, la hemoglobina es normal, pero lo que ocurre es que disminuye el flujo de sangre hacia los tejidos. Y por último, otra causal de hipoxia es la hipoxia histotóxica, en donde la presión parcial de oxígeno, la concentración de hemoglobina y el flujo sanguíneo hacia el tejido es normal, pero hay un agente tóxico que impide la adecuada utilización del oxígeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos pensar en lo que hablábamos antes, que se ve alterada químicamente la hemoglobina y se genere, por ejemplo, metahemoglobina. ¿Ok? Ahora, completando lo que ya hemos hablado del intercambio gaseoso a nivel alveolar y a nivel tisular. Partamos por el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Recordemos que en este caso, la presión parcial de oxígeno es muy alta y la presión parcial de CO2 es muy baja. Por lo tanto, en este caso, el oxígeno se va a mover desde los alvéolos hacia la sangre. ¿Ok? Y se va a mover el dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir acá para que eso suceda es la carga de oxígeno y la descarga de dióxido de carbono. Entonces, en estas condiciones, el oxígeno se va a unir a la
hemoglobina protonada. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina protonada, entonces se va a formar la oxihemoglobina. Y al formarse la oxihemoglobina se van a liberar protones. Estos protones a su vez van a reaccionar con el ion bicarbonato, el cual se va a convertir en ácido carbónico y luego este se va a disociar en dióxido de carbono y agua. De esta manera se va a favorecer la descarga de dióxido de carbono. Esto va a constituir un fenómeno llamado el efecto Haldane. Como ya dijimos, cuando la presión parcial de oxígeno es alto y se forma la oxihemoglobina, se liberan protones de la hemoglobina y estos se asocian al ion bicarbonato para formar ácido carbónico, que luego se disocia en CO2 y agua. Entonces el aumento de oxígeno favorece la descarga de CO2. Ese es el efecto Haldane y se da a nivel alveolar. Por otra parte, como la presión parcial de oxígeno de CO2 es baja, la carbaminohemoglobina se va a disociar en dióxido de carbono y hemoglobina. Y de esa manera la hemoglobina descarga el dióxido de carbono. A nivel tisular va a ocurrir un poco lo contrario, porque aquí la presión parcial de dióxido de carbono es alta y la presión parcial de oxígeno es baja. Por lo tanto, en este caso, el oxígeno se va a mover desde la sangre hacia los tejidos y el dióxido de carbono se va a mover desde los tejidos hacia la sangre. Para que esto funcione adecuadamente, entonces el oxígeno debe ser descargado y el dióxido de carbono debe ser cargado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El dióxido de carbono se va a asociar a la hemoglobina. Y entonces, cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina, se va a formar la carbaminohemoglobina. Entonces eso es carga de CO2, ¿no es cierto? Por otra parte, el CO2 va a reaccionar con el agua y en presencia de la anhidasa carbónica se va a formar el ácido carbónico, el cual se va a disociar en protones y en ion bicarbonato. ¿Ok? Ahora bien, esos protones, ¿no es cierto?, se van a asociar a la oxihemoglobina y al protonarla van a provocar la liberación del oxígeno. Entonces se va a formar la desoxihemoglobina y se va a liberar el oxígeno. Por lo tanto, en este caso, el aumento en la presión parcial de oxígeno va a hacer que aumente la concentración de protones, que esos protones se unan a la desoxihemoglobina generando hemoglobina protonada y provocando la descarga del oxígeno. Entonces, debió a una disminución en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y eso entonces facilita la descarga de oxígeno hacia los tejidos. Eso se llama efecto de Bohr. Entonces el aumento de la presión parcial de CO2 a nivel tisular va a favorecer la descarga de oxígeno. Bien, entonces como ustedes ven, las reacciones aquí abajo que están representadas son básicamente las mismas, solo que se dan a la inversa. Y eso depende justamente de las presiones parciales de dióxido de carbono y de oxígeno hacia dónde se desplaza el equilibrio. ¿Sí? Si volvemos atrás, vemos que son básicamente las mismas. Y con esto terminamos el capítulo de intercambio gaseoso.